demasiado ocupado como para no orar. O sea, si tú eres ocupado, lo que más debes es orar. Si estamos tan ocupados con el trabajo, con estudios, lo que más debemos es orar. Amén. Eso es lo que queremos hoy enseñar a la iglesia. Y se acuerda que tiene que ver con lo que es inteligencia y sabiduría espiritual. Les dije la semana pasada, sabio es el que sabe que tiene que orar y... Voy a repetirlo. Sabio es el que sabe que tiene que orar y... Dígalo duro, hermano, y ora. Amén. Eso es sabiduría espiritual. Entonces vamos a tratar de enseñarlo de esa manera. Amén. Entonces, para tomar donde quedamos, hablamos la semana pasada la importancia de ir a la palabra, la importancia de leer la palabra. Y le enseñábamos a la iglesia que los tiempos de ir a la palabra no lo viéramos como un libro más, sino como encuentros con Dios. Amén. Viéramos tiempos donde nos acercamos a Dios para conocerle y para escucharle. Que tú cada vez que leyeras la palabra no fuera tu sentimiento, no fuera tu mente, sino cada vez que tú lees, escuches la voz de Dios. Amén. Me estoy encontrando con papá. ¿Qué me dice papá? ¿Qué quiere decirme papá? Y tú vas y lees, y la voz que tú escuchas que no sea la de tu mente, sino la de ¿quién? La de Dios. Amén. ¿Qué vas a escuchar cuando lees la palabra? ¿La voz de quién? La de Dios. De esa manera te va a ser más interesante. Porque así es como opera Romanos 10:17, que dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, las personas que quieren oír a Dios siempre van a escucharle. Miren, hay algo que tú vas a ver en la palabra. No sé si ustedes ven, está mucho en Juan capítulo 8. Jesús les decía: ustedes no son hijos de mi Padre, por lo cual no me escuchan. ¿Qué le quería decir Jesús? Pero los hijos de mi Padre sí me escuchan. Cuando nosotros somos hijos, queremos escuchar a Dios. Amén. Cuando tú tienes la esencia y tienes la marca, tú quieres escuchar a Dios. Pero el que no tiene la naturaleza no va a querer escuchar a Dios. Cuando Jesús dice, por lo cual no me escuchan, es que ellos no querían escuchar a Dios. Querían escuchar ¿qué cosa? Lo que su carne quería oír. Amén. Y Jesús sabía eso. Y después que Jesús soltaba normalmente en parábolas, volteaba y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy confío en el nombre del Señor que todos tenemos oídos para oír. ¿Para oír a quién? Al Padre. Amén. No me escuchen a mí. Si yo digo cosas de mi alma, entonces tú lo filtras. Pero si yo digo la palabra de Dios, no le pongas filtro. Ponle amor, ponle deseo, ponle hambre de ser transformado. Amén. De eso se trata. Pero la palabra de Dios no es para ponerle filtro. A la palabra de Dios no es para que tú le digas: tomo lo bueno y desecho lo de malo. Al hombre sí. Al hombre sí. Porque esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. El filtro que tú le tienes que poner es dónde te atañe a ti la palabra de Dios, para tomar el principio y tomar la enseñanza. Pero toda la palabra de Dios es útil. Toda funciona, toda opera, toda instruye, toda transforma, toda capacita, toda santifica. Toda la palabra de Dios. Aló, aló, amén, amén, amén. Entonces, cuando vayamos a orar, a leer, es escuchar su voz.